Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, qué alegría encontrarnos. Una vez más vamos avanzando en este año 2026 con temas maravillosos, con la actualidad de nuestra iglesia siempre presente, constante, conectándonos con ese Dios que se hace presente y sigue haciéndolo aquí en nuestra ciudad, pero también en nuestra iglesia en el mundo. Gracias a ustedes por siempre estar aquí, por conectarse con este programa que tanto nos gusta, que nos emociona y que sí que nos permite crecer en nuestra fe. Yo, como siempre, acompañada por Eni, que desde acá, desde la mesa, pues acompaña estas conversaciones y nos permite también este crecimiento en la fe. Eni, qué alegría saludarte. Hola, Vale, siempre es un gusto este espacio, este ratico de conversación, este encuentro con personas maravillosas que siempre nos traen aprendizajes nuevos, que también nos muestran la cara de nuestra iglesia en esos lugares donde a veces nosotros no llegamos o las experiencias que nosotros no hemos tenido o no hemos vivido, pues aquí tenemos personas que hacen esas tareas que a veces son tan desconocidas para muchos de nosotros y que son tan importantes para nuestra fe y para nuestra iglesia y que hoy pues estaremos de cara a esa realidad especial y particular. Así que los invitamos para que se queden con nosotros en este programa que de verdad esperamos que sea un espacio para encontrarnos con esa cara que a veces está muy oculta de nuestra iglesia, pero que nos llena de esperanza. Así es, yo creo que estos programas en los cuales ponemos la mirada en lo que a veces está oculto, como bien lo decías, hace que cobre mucho sentido esto de ser iglesia, esto de compartir nuestra fe, pero esa presencia tan linda y tan significativa que hay en tantas comunidades. Vamos a hablar entonces sobre nuestra pastoral de la salud en el marco de esta semana que estamos hablando sobre la Jornada Mundial del Enfermo que celebramos el 11 de febrero, pues en la fiesta, en el marco de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. En definitiva, es una alegría podernos encontrar alrededor de este tema, pues porque nos mueve mucho, nos conecta también con una realidad particular y es la enfermedad que es, yo creo que inherente al ser humano. No creo Ujú. que haya una persona que nos esté escuchando que nunca se haya sentido enferma, que no haya estado al lado de un enfermo, que no haya cuidado a un enfermo. Creo que es una realidad que está muy cercana a nosotros, que a veces sentimos que no nos va a llegar, pero estar cerca de esa realidad precisamente nos hace mover el corazón y conectarnos con la vulnerabilidad del hombre, con el cuidado. Es por eso que hemos invitado a dos personas maravillosas que dedican su día a día precisamente a acompañar este tipo de realidades tan complejas, tan difíciles a veces, con su amor, con su ternura. Vamos entonces a presentar a Gloria Bustamante. Ella es una de las personas que hace parte de la Pastoral de la Salud, es coordinadora de este programa en nuestra arquidiócesis de Medellín y es la mano derecha del padre Camilo. Gloria nos ha acompañado en otras ocasiones, siempre que la vemos está súper dispuesta a ayudar, a compartir, pero la hemos traído acá porque tiene obviamente una historia que nos ha permitido conectarnos con ella a partir del cuidado de los enfermos. Gloria, qué alegría tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Vale. Con mucho gusto estamos dispuestos para servirle, para acompañarlos, para estar con ustedes un rato. Qué rico, definitivamente conocer sobre ti, sobre todo lo que haces y cómo acompañan la Pastoral de la Salud será pues una de las cosas más bonitas de este programa. Y para amenizar también esta conversación, hemos traído a Gustavo Marín. Él es líder de la parroquia. Él es líder del arciprestazgo Nuestra Señora de la Asunción para la Pastoral de la Salud y además es feligrés de la parroquia San Juan de la Tasajera en Copacabana. Viajó un ratico para poder estar aquí con nosotros. Qué alegría tenerte, don Gustavo. Muchísimas gracias por acudir al llamado. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es maravilloso poder compartir con personas a quienes les interesa el cuidado de las personas, sobre todo porque, como tú lo decías al principio, no somos ajenos a la enfermedad, a las dificultades, como lo hacía Jesús, no solamente curaba, sino que sanaba, restituía la vida. Entonces es importante mirar todos esos aspectos.
Así es, en el pasado domingo escuchábamos ese llamado demasiado presente de Jesús a ser luz y sal del mundo y me parecía muy bello que en la Sagrada Eucaristía, en la primera lectura, Isaías nos decía cómo se es luz Ujú, y es acompañando al que lo necesita, acompañando al que sufre, dando comida al que tiene ujú. hambre y en definitiva resta respuesta tan intransigente para un mundo individualista, un mundo que va por un solo lado, pues es maravilloso. Así que gracias por acudir a este llamado. Conversaremos entonces sobre esto, sobre sus experiencias personales, sobre cómo vamos a vivir esta semana, pero comencemos un poco contándole a las personas que no saben qué es la pastoral de la salud, cómo así que la pastoral de la salud, qué significa eso. Contémosle a la gente qué es. Bueno, la Pastoral de la Salud es la acción evangelizadora de la iglesia en el ámbito de la salud, ¿cierto? De los enfermos. Entonces, ¿cómo funcionamos? Por grupos parroquiales. Hay un grupo parroquial que congrega a los agentes de la Pastoral de la Salud. Ellos se encargan de organizar todas las actividades con respecto a los enfermos y a los cuidadores, acompañar a las familias y acompañar a las personas que sufren. Entonces, son grupos parroquiales, ellos visitamos a los enfermos, los acompañamos, tenemos diferentes actividades en las parroquias, entonces eso es lo importante, acompañar al otro, estar con el otro, escuchar al otro. Una de las cosas que hacemos es formarlo sobre la escucha, porque cuando nosotros vamos donde una persona, donde un enfermo, él necesita que lo escuchen porque él está sufriendo, él está solo. Entonces nosotros procuramos formar a los agentes para que hagan eso, el acompañamiento de escucha a los enfermos. Pensar que esta pastoral de la salud tiene vida en cada una de las parroquias es algo muy bello, porque en cada una de las parroquias de nuestra arquidiócesis hay algunas personas, en algunas más, en otras menos, que pues se toman ese trabajo de decir, yo quiero acompañar a personas que están sufriendo, que están enfermas y doy de mi tiempo, de lo que tengo, que es mi tiempo, que es mi disposición, que es mi escucha, que es mi corazón para ponerlo al servicio pues de estas personas que de alguna manera esa compañía les hace mucha falta en todos los procesos de enfermedad. Quisiéramos saber, don Gustavo, pues precisamente aprovechando que lo tenemos acá, que usted es el líder arciprestal en todo este tema de la pastoral de la salud, pues cómo se vive, digamos, de una manera más parroquial, más dentro de la comunidad de cada una de las parroquias, esta pastoral de la salud y cómo llegan personas a pertenecer a la pastoral de la salud. ¿Qué se hace a nivel parroquial para que estas personas se formen y cómo se organiza, cómo se lidera, cómo se estructura todas esas actividades a nivel parroquial? Bueno, primero que todo, para pertenecer a la pastoral de la salud de una parroquia, tiene que haber interés, ganas, que la persona quiera comprometerse. Desafortunadamente, a muchas personas no les gusta el compromiso. Tenemos parroquias en las cuales no hay la pastoral de la salud, no la hemos podido formar. A veces, como le digo, por las mismas personas que no se quieren comprometer, pero hay personas que realmente lo hacen con tanto amor, llegando a las personas que lo necesitan, a los que sufren, a los pobres, a los desplazados. Entonces, a esa persona que quiere empezar, la llamamos líder parroquial, ¿cierto? Ujú. Y ella se encarga de estar llamando a personas, convocarlas, ya sea a través del sacerdote, a través de otras personas. Nosotros como grupo de pastoral les ofrecemos cursos, uno primero que se llama el nivel básico, en ese formamos a las personas que quieran participar. Luego venimos con otro que se llama envejecer, un camino que se prepara. Y estamos de la mano con ellos, orientándolos, visitando cada parroquia, reuniéndonos con ellos cuando es necesario, sí, dándole como herramientas y para que compartamos, porque es que ninguno tenemos el saber completo, sino que entre todos Ujú. lo vamos construyendo, lo vamos formando y vinculamos a toda la comunidad que sea posible. Me parece muy lindo que parta de esa voluntad de querer Ujú. ser y acompañar a las diferentes realidades alrededor de la enfermedad.
y que también me parece muy bello que se llame Pastoral de la Ujú, Salud, pues porque no es la pastoral de los enfermos, es la pastoral que lleva la salud. En la Eucaristía que teníamos precisamente con el Padre Camilo el lunes, fue muy lindo escuchar que él decía, los formamos a los agentes de la pastoral de la salud para que vean a Jesús en el enfermo, pero queremos que sean ellos Jesús para el enfermo también. Entonces Ujú. es como esa relación bella que se sienten que quien sufre y necesita ese rostro de Jesús, que también son esos oídos de Jesús, como decía Gloria ahorita, como llegar y escuchar puede ser lo único ujú. que baste para que la persona sienta calma, se sienta tranquilo. Y es un signo profundo de esperanza, solo los imagino y de hecho en mi parroquia pues he crecido viendo a las mismas personas y ya hay unas nuevas en la pastoral de la Ujú. salud y las recuerdo caminando por las calles del barrio precisamente con sus camisetas y su distinción e ir a cada una de las casas, tocar la puerta, acoger. Yo creo que eso es un signo profundo de esperanza que, como decía Eni al inicio, es muy oculto porque Ujú, podemos no tener esa presencia constante en nuestra mente de esta labor, pero en definitiva nos habla de una iglesia que sale al encuentro de una realidad muy compleja. Este trabajo entonces se realiza pues como eh, en diferentes parroquias, hay distribución arciprestal. Cuando llegan a una casa y tocan la puerta y programan una visita, ¿qué hacen? Bueno, entonces, como decías tú, lo importante es la programación de la visita. Vamos, Ujú, entonces ya sabemos dónde vamos y con quién vamos. Les informamos y les decimos que de dos en dos, porque recordamos que el Evangelio nos manda siempre de dos en dos. Entonces ya ujú, en la casa están esperándonos. Ya nosotros sabemos cómo está el enfermo, porque ya estamos, entonces nos recibe el cuidador y nos recibe el enfermo. Ya sabemos cómo está, qué vamos a hacer con el enfermo, porque hay de todas clases de enfermos. Hay algunos que les gusta rezar, pero hay algunos que les gusta cantar, hay algunos que les gusta hablar, hay otros que les gusta jugar. Entonces, en esa formación que nosotros damos, les decimos, ustedes tienen que estar abiertos a lo que quiera el enfermo. Hay muchos que les gusta escuchar, entonces se sienta uno con un anciano y le escucha cómo habla, qué dice y cómo cuenta su historia, porque como decíamos ahora, la soledad del enfermo en una casa puede tener un cuidador. Y una de las cosas que también tenemos nosotros es acompañar a los ujú. cuidadores, porque los cuidadores se cansan, los cuidadores Ujú. están escuchando a una persona que está repitiendo todos los días lo mismo, ay, ¿y usted quién es? Ay, ¿y usted por qué no viene? Ay, ¿usted qué no me ha dado de comer? Entonces, el cuidador se va cansando, entonces nosotros procuramos ir en las visitas a hacer eso, a acompañar al cuidador y al enfermo, a escuchar al enfermo y que siempre vamos y nos dice lo mismo, pero entonces a nosotros eso no nos interesa, estamos escuchando, ¿no es cierto? Hay otros que les gusta contar su historia, entonces él escucha lo que más practicamos o al que le gusta rezar, lo acompañamos a hacer el rosario, ya diferentes cosas. Eso es lo que nosotros hacemos en las visitas, acompañar a los enfermos en lo que él quiere y en lo que él desea. Me parece muy importante que salga en esta conversación la figura del cuidador. Yo creo que Valentina y yo de algún modo lo hemos vivido también en las situaciones de realidad, de enfermedad de nuestras familias que lo hemos compartido. Y como dice doña Gloria, ser cuidador no es fácil. Ser cuidador es, de verdad, es Ujú. una vocación completamente que a veces también muy digamos, muy oculta, muy poco valorada. Hay personas que están muy solos cuidando a Ujú. un enfermo y qué lindo que esta pastoral de la salud, como bien lo dijo Vale ahorita, que no es la pastoral del enfermo, sino la pastoral de la salud, que pretende justamente llevar la salud a estos hogares, que la salud es Cristo y que se ve reflejada en la compañía que les podemos brindar, pues también llega a esas personas que no están enfermas, pero que están haciendo un trabajo tan grande y tan lindo que es cuidar a alguien que lo necesita y que llega un momento en el que uno se siente sobrepasado por esa Ujú. realidad. Entonces, acompañar a quien también decidió cuidar o a quien ha Le tenido que cuidar tocó. porque le tocó exactamente, porque esa es una realidad que nos toca Casi a nunca todos. suele ser una elección. Mm. Exactamente, que casi nunca suele ser una elección, pues qué bello que esas personas que se dedican a cuidar a quienes lo necesitan también encuentran un refugio en esta pastoral de la salud que llega y les da un respirito.
¿cierto? Es como decir, viene la pastoral de la Ujú. salud y me da un respirito de esta realidad que yo tengo como cuidador, porque entonces se encargan de escuchar, de Ujú. jugar, de rezar. Y algo que también pienso mucho, yo lo he escuchado en la pastoral de la salud de mi parroquia, es que hay personas que ni siquiera, hay enfermos que ni siquiera hablan. Es como simplemente es el estar ahí, la presencia Ujú. solamente, es la presencia y es algo que también me parece muy lindo porque siempre ponemos, digamos, como el interés o el énfasis en lo que hacemos, claramente, pues como cuál es la actividad que hacemos, pero a veces basta solo con la Estar. presencia, con el Ujú. estar. Y el estar ya genera en el otro una sensación de tranquilidad, de felicidad, de saber que alguien más viene a visitarlo, viene a verlo, que no se siente solo, porque claro, muchas veces está el enfermo y el cuidador, pero el enfermo se sigue sintiendo solo, pese a que tiene a alguien allí porque nadie más lo visita, porque su familia se ha alejado. Entonces, encontrar personas que llegan y se sientan simplemente a estar ahí ya es un regalo gigante para Ya las es un signo. personas, exacto, Ujú. que están en esa condición. Ahorita pensábamos mucho en este encuentro y les decíamos antes de empezar esta conversación que este es un espacio que nos permite mucho aprender o escucharlos desde las experiencias que ustedes han tenido, que me imagino deben ser un montón y muchas muy lindas que podemos compartir. Qué rico que podamos, de pronto que ustedes nos puedan contar alguna de estas situaciones que han vivido, que los ha tocado muy profundamente en el corazón, pensando también mucho en esta digamos, en este título que le puso el Santo Padre a esta Jornada Mundial por los Enfermos, que es precisamente la figura de el samaritano, como en esa parábola que nosotros bien conocemos, pero que él lo ha llevado mucho a pensar en el amor que se lleva precisamente en acompañar el dolor del Ujú. otro. Entonces, en esa, digamos, en esa dinámica de el amor que se da a través de acompañar el dolor, ¿cómo lo han vivido ustedes de pronto de una manera más tangible que nos pueda quedar como en una historia que ambos tengan para recordar? Sí, realmente, cuando nosotros visitamos a los enfermos, escuchamos muchas historias, ¿cierto? Entre ellas personas que llevan 20 años en una cama, Ujú. porque me tocó vivirlo presencialmente, y la cuidadora, pues obviamente con dificultades, porque le tocaba prácticamente sola. Y de ver la alegría de la señora cuando uno llegaba. Ujú. Muchas veces la cuidadora decía, es que ella no habla, Ujú. es que ella no come, es que ella no se mueve. Y ella sentía que uno llegaba y levantaba la cabecita, ¿sí? Mm. Y le decíamos, Tina, mira, vino el Señor a visitarte, llegó Jesús a visitarte, Él te quiere mucho. Y ahí me levantaba la cabeza, abría los ojitos. Y con varias personas se presentaba la misma situación. Y ver la alegría de ellos cuando uno llega. Tuvimos una experiencia muy bonita en el poblado cuando iniciamos los cursos, en la parroquia de la Niña María, porque llegamos, encontramos una cantidad de personas que querían hacer el curso, como 120 personas, Gloria, ¿no? Eh, Personas de ahí del barrio, del poblado, que ellos mismos decían, pero ¿cómo así que es que la pastoral de la salud existe? Nosotros Ujú. estamos encerrados en nuestras casas y no conocemos la realidad. Claro. Entonces, para nosotros fue muy satisfactorio eso, ver que las personas del poblado, personas que supuestamente creemos nosotros que son, Claro. sí, de la clase alta, Ujú. pero que están o que se dejaron tocar por Dios, que fue lo más importante primero, ¿cierto? Y que quieren participar. Y hemos vivido esa experiencia muy, muy bonita. Sí. Sí, es lo que dice Gustavo, nosotros como agentes de pastoral somos llamados, entonces Ujú. el llamado se hace en diferentes partes, en distintas, y la realidad de la enfermedad es en todas partes de la Ujú. Claro. ciudad, Claro. ¿cierto? A veces vemos situaciones muy dramáticas, sobre todo en las partes periféricas, entonces esas pastorales de la salud procuran acompañar mucho. Nosotros estuvimos y hacemos en algunas parroquias, se hacen las campañas como de acompañar a otras personas más necesitadas. Entonces el grupo parroquial consigue
mercados, ropas y todo, y se traslada hacia la periferia. Tuve la experiencia con Ujú. una parroquia que estuvo arriba en la cima, en una de las parroquias, entonces fueron, visitaron a los enfermos, les llevaron el mercado y estuvieron acompañándolos y se ven situaciones muy difíciles, ¿cierto? Entonces, todos los cristianos, yo digo todos los católicos, estamos llamados a acompañar al otro, porque es que esa es la misión que Jesús nos dejó, llevar el evangelio al otro. Entonces no nos pongamos a creer que no podemos predicar, nosotros podemos predicar, no nos tenemos que parar ni en un púlpito ni nada, Ujú. hacer una misión como el acompañamiento de los agentes de la pastoral de salud, llevándolo al otro, llevándolo al que está enfermo, llevándolo al cuidador, es muy importante tener conciencia de que la ciudadanía nos necesita, no todos los de la periferia, adentro, como decía Gustavo, en el poblado, Ujú. hay personas solas, porque esa es Claro. otra de las dedicaciones, o sea, ya no es solamente los enfermos, es la salud. ¿Cuántas personas mayores están solas en este Ujú. momento? Pensemos en la pirámide, cómo se está volteando y nosotros vamos a quedar solos y vamos a estar en un apartamento solos y entonces, ¿quién nos visita? La pastoral de la salud también acompaña a estas personas que están solas. En los hogares geriátricos, hay parroquias que tienen acompañamiento a los hogares geriátricos. Ellos son felices, los de los hogares geriátricos, cuando va un grupo de dos, tres, cuatro, cinco y van a hacer diferentes actividades. No tienen que tocar, porque una de las cosas que nosotros no debemos tocar al enfermo con las Ujú. manos, pero lo debemos tocar con la mirada y con el corazón. Claro. Entonces van a un hogar geriátrico, les cantan, juegan lotería, les enseñan a hacer cosas y las personas son felices. Entonces los grupos de pastoral, los agentes de pastoral de la salud tenemos muchas actividades, pero no solo nosotros. Todos por el bautismo tenemos que ser misioneros. Sí, claro, como ese acompañar al otro, como un llamado constante del ser cristiano. Ujú, Ahora Gloria nos hablaba un poco sobre esa adaptación que constantemente deben tener los agentes de la pastoral de la salud para entender de qué manera se acompaña. ujú, Y me parece muy valioso esto porque nuestra fe ha entendido que esa misión de evangelizar no funciona de manera genérica. Ujú. O sea, donde nosotros, por ejemplo, llegáramos a todas las casas a ver lo mismo, seguramente sería muy impreciso, por lo que ujú, ahorita decía, las necesidades de todos son distintas, entonces al que no le gusta rezar, entonces, ¿cómo hacemos? Ujú. Creo que ese no hacerlo genérico, sino identificar esa mirada particular a cada uno y cómo se acompaña su realidad y la realidad del cuidador, siento que cobra mucho sentido y un sentido muy evangélico. ujú. Con esto quiero que le demos apertura a un tema muy bello que antes de entrar al aire hablábamos y ha sido el mensaje que ha escrito el Papa León XIV para esta Jornada Mundial del Enfermo, que nos conecta con una parábola que todos conocemos, que conocemos de manera profunda y es la parábola del samaritano, Samaritano. pero con una mirada y una perspectiva muy valiosa. Lo ha llamado entonces el mensaje la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. Ujú, Conversemos un poco sobre eso, sobre cómo nos invita el Papa en esta ocasión. Esta es la jornada número 34, ya van muchos años poniendo la mirada durante estos días a esta realidad de los enfermos. ¿A qué nos invita y nos está invitando el Papa en esta ocasión? Sí, cada año celebramos la Jornada Mundial del Enfermo y se ha institucionalizado que sea el 11 de febrero y siempre cada año hay un mensaje diferente. Esta vez el Papa León XIV ha querido retomar la parábola del buen samaritano y nos dice muy claramente que cuando se habla, por ejemplo, de la caridad y la compasión, no ujú, es tanto decir yo tengo caridad y tengo compasión, sino soy capaz de amar, soy capaz de bajarme, ujú, de estar allá, de, de poner en tela de juicio muchas cosas que a veces nosotros no creemos y que de pronto somos capaces de hacerlas, ¿cierto? Entonces, de bajarnos, de la acción, de participar. Y él muy claramente, por ejemplo, nos habla de tres aspectos muy importantes en este tema. Uno que es el regalo del encuentro, ¿sí? La alegría de dar cercanía y presencia, que es importante, porque es que, como lo decía Gloria ahora, cuando hacemos las visitas, ¿cierto? Llegar, la presencia para ellos, y ustedes lo decían ahora, es muy importante. Ellos se sienten contentos y dicen muchas veces,
¿Por qué se había demorado? ¿Cuándo Ujú, vuelve? ujú. ¿Cierto? Aunque tengan la compañía del cuidador, pero es que Claro. muchas veces ellos están, no pueden estar ahí presentes en todo momento y para Claro. ellos es muy importante. A veces están acompañados y están solos porque no tienen Ujú, con quién hablar, ¿cierto? Entonces es muy importante mirar eso. Y el otro aspecto es la misión compartida, como lo decíamos. Es que no es solamente del cuidador, porque a veces son familias muy numerosas, pero se delega en una sola o esa persona también asume que ujú. ella es quien debe cuidar solamente, ¿sí? Y es duro. Entonces, miremos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano que decía, no solamente quien encontró al enfermo, herido, ¿cierto? Sino que lo llevó donde el posadero, o sea, no es solo él, ¿cierto? Es una misión que debe ser compartida entre todos. Ujú. Y también muy importante que nos movamos siempre por el amor a Dios, ¿cierto? Sí. Tratar de replicar un poquitico lo que él hacía, la compasión, la misericordia hacia el otro. Mirar que si nosotros hacemos eso, no solamente nos estamos amando nosotros, estamos amando a Dios, estamos amando Ujú. al enfermo. ¿Cierto? Entonces es importante mirar todos esos aspectos. Esta parábola realmente, yo creo que no todos los días vamos a encontrar algo diferente. Y si lo hacemos con amor, como dice el Santo Papa, vamos a hacer algo maravilloso. El Papa dice algo muy lindo en este mensaje que a mí me parece, digamos que ejemplifica muy bien lo que vemos en la pastoral de la salud y es que la cercanía Ujú. necesita gestos concretos de cercanía precisamente, o Sí. sea, que el amor se refleja a través de los gestos concretos que hacemos acercándonos al que lo necesita. Eh, Nosotros somos a veces por cultura, muy bien, pues como por cultura muy dados a decir yo te quiero, yo me Ujú. intereso, yo te amo, porque lo decimos de, digamos, de una manera muy natural ya en nuestro quehacer, pero cómo se vivifica esto realmente, cómo lo logramos concretar en acciones que no solamente sean la palabra que dice yo me intereso por quien lo necesita o yo me intereso por alguien que tiene una necesidad, sino cómo lo hacemos vivo y que en ocasiones ni siquiera es el gesto de no tengo dinero, entonces no hago nada porque no tengo dinero para darte. Ujú. Pues no tengo dinero, pero ¿cómo más puedo hacerlo? Porque el dinero no solamente, no es la única acción que podemos hacer para alguien que lo necesita. Pues refiriéndonos a esas palabras, tenemos que acordarnos de Pedro, que recuerden que Pedro cuando entraba al templo hubo una persona que le pidió limona y él dijo, yo no tengo nada que Ujú. darte, pero le dio la enseñanza de Jesús y lo hizo levantar. Entonces no es solamente la plata, La parte es la económica. presencia de ellos. Yo quería recalcar ya la despedida del mensaje del Papa que dice, el verdadero remedio para las heridas de la humanidad es un estilo de vida basado en el amor fraterno que tiene sus raíces en el amor de Dios. O sea, el mensaje del Papa es muy lindo, tiene muchos apartes muy bonitos. Ujú. Sería importante que usted que nos esté escuchando y si lo puede leer, él es un mensaje que nos manda a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que nos acompañemos al otro, para que nos hagamos cargo del otro. O sea, y que nosotros no seamos únicos, que vamos dando el mensaje y vamos diciéndole al que está con nosotros, ve, hay esa misión, hay alguien que te necesita, ven, vamos a la pastoral de la salud porque te necesitamos. Nosotros hacíamos un censo y hacía grosso modo y teníamos 18.000 enfermos, pero yo sé que no son 18.000, son Son más. muchísimos más. ¿Cuántos enfermos y cuántos ancianos pueden haber alrededor suyo? Y usted sentado viendo en una casa una televisión que de pronto pueda moverse y decir, ve, yo puedo ir yo puedo ir donde mi vecina que necesita un tinto y está sola. Yo puedo ir. Nosotros tenemos experiencias que nos cuentan de personas que han encontrado ya después de fallecidos porque no tenía quien les tocara la puerta en algún momento Ujú. dado. Entonces, acordémonos que nuestros vecinos nos necesitan, en las parroquias nos necesitan, los sacerdotes nos necesitan, ellos son pocos. Hay parroquias con 1.200 enfermos, entonces hay que acompañar a los enfermos, hay que acompañar a las personas solas. Para eso está la pastoral de la salud, para que nos formemos, porque sí necesitamos formación para no ser imprudentes, para no hacer cosas que no debemos hacer, porque vamos a llevar el evangelio y nos responsabilizan en ese momento de la misión que tenemos que hacer. Doña Gloria habla de algo que yo quería resaltar
y es precisamente digamos, las comunidades religiosas o nuestros sacerdotes, que son muy pocos para una necesidad tan grande como la que tenemos, en una realidad tan grande como la que tenemos, que son tantos enfermos o tantos ancianos que necesitan compañía. Y lo digo porque una de las comunidades religiosas que yo tengo muy cerca a la parroquia son las Siervas de María, acá en Manrique. Ujú. Digamos, su vocación o su carisma es acompañar a los enfermos, y eso es una comunidad supremamente pequeña, porque ya no hay vocaciones que Ujú. vayan, Claro. digamos, en esta tónica de cuidar a un enfermo. Son muy pocas las religiosas que hay en esa comunidad, y no tienen tampoco la capacidad ellas mismas de sostener su comunidad ni de acompañar a tantos enfermos que lo necesitan, siendo ese su carisma. Entonces, muchas veces ellas se apoyan mucho de la pastoral, obviamente de la salud de la parroquia, como para fortalecer esas actividades, fortalecer ese músculo que va y busca a quien lo necesita, pero qué rico que pensemos, porque a veces nos quedamos como, ah, eso le toca a los religiosos, o eso le toca a los sacerdotes, o para eso es que ellos son curas, o para eso son monjas, porque a veces somos muy de ese tipo, Sí, pero resulta que, como lo decía doña Gloria, esto no es un asunto de los religiosos, ni de las monjas, ni de los sacerdotes solamente. Esto es un llamado que tenemos todos como bautizados, de acompañar a quien lo necesita desde la realidad que nosotros podamos brindar. No necesariamente tiene que ser de una sola forma, sino que tenemos muchas maneras de acompañar, y aquí lo estamos viendo, por ejemplo, con las actividades que hacemos en la Pastoral de la Salud. Precisamente como encontrar esa vocación, y que yo creo que no es algo que viene, pues viene como puesto en la vida. Yo creo que es algo que hay que orarlo, ujú, y Ujú. que invitamos a nuestros oyentes, a las personas que tengan cerca. A veces puede ser que esa vocación esté ahí sembrada, pero no la hemos descubierto, que disfrutamos escuchar a las personas, Ujú. que disfrutamos acompañar a nuestros familiares que lo necesitan, que nos gusta ir a acompañar a una clínica a una persona que lo tiene. Pues ahí hay una vocación que podemos explorar y que podemos poner al servicio de la iglesia y de todos los que lo necesitan. El Papa en el mensaje hablaba mucho como de hacerse prójimo, y cómo el samaritano nos enseña no solamente a ser prójimos en sino tanto, hacerse. eh, pues a uno ayuda, sino también como uno a veces es el que lo necesita, y Ujú. ese prójimo que está muy cerca, ese próximo que podemos tener más cerca de lo que pensamos, pues en definitiva necesita nuestro amor. Hay una frase en el texto de San Ambrosio que me llamaba mucho la atención, que les quiero compartir, y dice: puesto que nadie es tan verdaderamente nuestro prójimo como el que ha curado nuestras heridas, amémoslo, viendo en él a nuestro Señor, y querámosle como a nuestro prójimo, pues nada hay tan próximo a los miembros como la cabeza, y amemos también al que es imitador de Cristo, y a todo aquel que se asocia al sufrimiento del necesitado por la unidad del cuerpo. Con esto, obviamente, también extiendo una gratitud profunda a ustedes, que de verdad que escucharlos es Ujú. una cosa que hace que cobre mucho sentido, esa pastoral que sale del Al encuentro. templo. O sea, es que a veces pensamos que la iglesia acontece ahí, en esas cuatro paredes que tenemos muy lindas en muchas ocasiones, unas luces preciosas, unos vitrales preciosos, pero ustedes hacen que ese templo se convierta en vida, y Ujú. que ustedes vayan a cada casa y lleven esa fe, y creo que eso hace que cobre mucho sentido esto de ser iglesia. La iglesia no es nada más que las personas que hacen que el evangelio tenga vida, Ujú. y verlos a ustedes y escucharlos hace que esto sea muy muy cercano, y que se sienta como una realidad demasiado clara, en este caso para quienes podemos ser atentos, estar con ustedes, y en serio que es una labor muy bonita que queremos que ustedes extiendan a sus compañeros, eh, como esta gratitud, y también de cara de los enfermos. Yo creería que no, pues tal vez los últimos días de un enfermo, la enfermedad de una persona que lo necesita, o incluso de un cuidador, no sería Ujú. igual si no cuenta con la escucha, el juego, el rosario, la compañía. Ujú.
Yo quisiera que habláramos en este momento ya como de la Semana de la Pastoral de la Salud. O Ujú. sea, la Semana de la Pastoral va alrededor de la Jornada Mundial de los Enfermos, pero nosotros como agentes de Pastoral de la Salud hemos procurado programar la semana para que haya diferentes cosas, actividades para realizar. Entonces, tuvimos un tentempié como pastoral social el sábado, que para mí pues fue muy bueno como acudieron las personas, fuimos más o menos 600 personas al tentempié de pastoral social. Entonces, vamos a dedicar el miércoles, el lunes y martes a visitar más intensamente a los enfermos en las parroquias, ¿cierto? El miércoles es la Jornada Mundial del Enfermo. Procuramos que en las parroquias celebren la Eucaristía para los enfermos. Hay muchas parroquias que lo hacen y hacen la unción de los enfermos, ¿cierto? Ya todas son particulares y cada una como pueda. El día jueves, si queremos que todos estemos pendientes de los cuidadores, porque es la persona que necesita de nuestra compañía. En varias parroquias van a hacer un ágape, una reunión, un bingo, una actividad donde resalte la actividad del cuidador, ¿cierto? Porque a ellos hay que darles un ratico de esparcimiento. Seguramente hay muchos que no pueden ir porque no dejan el enfermo solo, pero entonces hay que mirar en qué forma se puede acompañar. Y el día viernes vamos a dar el agradecimiento al personal de la salud. Estamos tratando de acompañar en todas y darles una tarjeta de agradecimiento porque ellos son las personas que acompañan a los enfermos y los cuidan. Entonces estamos en eso. El día viernes es dedicado para el personal de la salud. Como les decía yo a los líderes que tuvimos una reunión hace poco, los trabajadores de la salud son desde el portero que está desde el portero que está pues recibiendo a las personas hasta el aseador que está en el último piso barriendo y trapeando. O sea, que sean todos agradecidos con ellos porque ellos procuran la salud de las personas. Qué lindo pensar en eso, pensar en que, Sí. en que todos somos agentes Ujú. y parte de ese personal de la salud de alguna manera, incluso en las familias, en las unidades residenciales. Pensaba mucho ahorita que tantas veces escuchaba a Vale decir como mi vecina me ayudó con mi mamá tal cosa. Total, que fuera yo sin la gente que me ayuda con mis papás no podría. Exacto, entonces es muy lindo pensar que digamos, este ejercicio de acompañar a las personas que lo necesitan no es solamente de la pastoral de la Ujú. salud o El del cuidador. cuidador o del familiar que está cercano, sino que somos todos como sociedad y como cristianos, que somos una iglesia, como lo decía Vale, que nosotros somos sus miembros y somos quienes hacemos que esto realmente tenga sentido y cada uno de nosotros tiene una cosita que sumarle a esta realidad y también que agradecer Ujú. con quien está pendiente, con quien tiene un momentico para llamar y preguntar cómo sigues, cómo estás, cómo va tu familiar que está enfermo, por quien ora por nosotros. Yo aprovecho para agradecer mucho, por ejemplo, acá que tengo a Vale y ella lo sabe, cuando yo he tenido a mis abuelos enfermos, Vale siempre prende una velita por ellos, por su salud, las situaciones que viven y todas las personas que hacen parte de nuestra vida que se vinculan cuando tenemos esta realidad de la enfermedad, que como ya lo hemos dicho, es algo que nos toca a todos en cualquier momento de la vida y en cualquier circunstancia en la que estemos, en cualquier situación económica, no hay No ninguna distingue. persona, exacto, no distingue. Y esto es algo que de verdad, ojalá hoy podamos ser conscientes de esta realidad y de saber que si hoy tú no tienes un enfermo en casa, muy probablemente lo tendrás o Ujú. serás tú el enfermo, que esa Sí, también es una, también. una situación que a veces desconocemos mucho y a veces seremos nosotros los enfermos los que necesitaremos a alguien que esté ahí. Entonces, qué rico que podamos ser conscientes de esto y la persona que tengamos a nuestro alrededor que haya hecho parte de esa realidad en algún momento o esté haciendo parte, qué rico que podamos tener ese mensajito, esa tarjetica, ese gracias, Esa ese gratitud. dulcecito, lo que sea que podamos compartir con estas personas que merecen nuestra gratitud y que además nosotros como cristianos debemos ser personas agradecidas. Perdón, Neni, tú lo decías muy claramente en gratitud. Muchos de los agentes de pastoral que nosotros tenemos fueron personas que vivieron la situación en sus casas, con su mamá, con su papá, con otras personas. Claro, Y en gratitud ellos dicen, es que yo veía tan bonito ese servicio
que por eso yo me quise acoger a él y yo quiero hacer parte de la pastoral de la salud. Qué Es bonito bello, eso, ¿cierto? En Súper lindo. gratitud, total, sí. total. Y Mm, además así se vuelve como un círculo, sí, una Que cadena de favores, de amor. total, que si tanto hablamos de los círculos viciosos que nos hacen daño en la sociedad, qué rico que hablemos de los círculos positivos que nos llevan a llevar a Cristo. Qué Sí, lindo que ujú. pensemos en eso. y que cobra ahí el sentido cristiano de todo. A ustedes, gracias, de verdad que no es demasiado bello esto, Ujú, congregarnos alrededor de este tema nos ha permitido conectarnos con, con este servicio bonito, con este ministerio que ustedes realizan. Si alguno de nuestros oyentes dice, yo por más que quiera no me da para acompañar a un enfermo, me cuesta mucho, ujú, no puedo, es demasiado difícil. Hay muchas maneras de vincularse. La ujú, primera, la oración. Ujú, Yo creo que nuestra iglesia no sería nada si no tuviéramos personas que oran por ella. Aquí lo hemos ujú, hablado, la ujú, vida consagrada ora por todo lo que acontece en nuestra iglesia, nuestros enfermos, nuestras personas necesitadas. Así que la oración fundamental. Y también nos podemos vincular de manera económica. Ya estamos a punto de comenzar una campaña, tal vez la campaña más importante a nivel social de nuestra arquidiócesis de Medellín, y es la campaña de comunicación cristiana de bienes que tendrá lugar durante toda la cuaresma. Comienza el miércoles de ceniza y finaliza el jueves santo. Son esas cajitas que ustedes han encontrado en sus ujú. parroquias cada año, que pueden ir llenando con esas cositas que se abstienen de comer. Esa monedita que quieren poner ahí, pues contribuye. Como decía Gloria, hace unos días tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el Tentempié para el Corazón, que fue una oportunidad para compartir como comunidad de fe alrededor de la solidaridad, y nos contaban un poco todo lo que se había hecho el año pasado con este recurso. En definitiva, es fundamental esta recolección de recursos económicos que se hace alrededor de las cajitas de la campaña de comunicación cristiana de bienes. Marca un punto de partida muy importante para la acción de la pastoral social en todos sus ámbitos, en la compañía a los privados de la libertad, a los habitantes en situación de calle, los migrantes, niños, ancianos, todas las realidades que se atienden desde la pastoral social. La pastoral de la salud es una de ellas, así que los invitamos a ustedes a vincularse a esto. Gloria, Gustavo, mil gracias por acompañarnos, de verdad que ha sido maravilloso tenerlos aquí. Muchísimas muchas gracias por la gracias. invitación. Ustedes saben que cuentan con nosotros y con nuestras oraciones y siempre al pie de las personas que nos necesitan. Amén. Listo, de verdad que muchas gracias por la invitación. Y bueno, invitación abierta para que todas las personas que nos quieran acompañar en estas pastorales, como le decía, vale, pues es la pastoral social, de ahí depende la pastoral de la salud, la pastoral de ciegos y sordos, la pastoral carcelaria, la pastoral de habitantes de la calle. Es mucho lo que hay por hacer, es cantidad de lo que hay por hacer. Los recursos a veces son pocos, pero lo importante es que contamos con el recurso humano y Ujú. con las Sí. oraciones de cada uno de ustedes. De verdad que Dios les pague. Muchas gracias. A ustedes por aceptar esta invitación, por venir a compartir un poquito de eso que ustedes hacen todos los días y que de verdad a todos nos inspiran. Aprovechar también para contarle a nuestros sacerdotes, vale, que a través de los diferentes mensajitos que les llegan desde la Delegación de Comunicaciones, se les comparte también o se les ha compartido ese subsidio litúrgico para esta semana de la Pastoral de la Salud. Qué rico que pues este también sea un recurso que podemos usar o que podamos usar en las diferentes ceremonias que vivamos en las parroquias, que también los padres se han pensado como cómo acompañar las comunidades y cómo acompañar a los sacerdotes pues en esta semana tan especial. Así es, ahí nos quedan entonces muchas invitaciones. Muchas gracias a ustedes, oyentes, por estar con nosotros, por acompañarnos siempre en este programa que tanto nos gusta. Si se perdieron un pedacito, si quieren compartirlo, bueno, hacer que este mensaje llegue a más personas. Recuerden que nuestros canales, en nuestras redes sociales los encuentran en YouTube como Arquidiócesis de Medellín y en Spotify como Al Día con la Iglesia Radio. De verdad, gracias por siempre estar presentes. Recuerden que estamos trabajando desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones en la Alianza Radial Católica para compartirles toda esta información. Por lo pronto los dejamos con el mensaje editorial que nos regala Monseñor Ricardo Tobón Restrepo para esta semana. Bendiciones para todos.
Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: El sentido de la política. Es un hecho que a todos nos preocupa la situación del país. Habría que ser ciego para no percibir la fatiga, las expectativas, las frustraciones, los temores e incluso la ira que tantas personas expresan ante la realidad social y política que vivimos. En las últimas décadas, dentro de las circunstancias que vive el mundo y tratando de afrontar el presente y prever el futuro, hemos experimentado en Colombia desafíos, búsquedas, transformaciones, inestabilidad, sin lograr tener un plan nacional consistente y estable, que haga posible el desarrollo integral en la libertad, la justicia y la solidaridad. Los católicos, como ciudadanos que experimentamos esta realidad e incertidumbre, que debemos estar comprometidos con el bien común y que hemos sido llamados particularmente a vivir como miembros de un pueblo, no podemos quedarnos inconscientes o indiferentes ante todo lo que afecta la dignidad de las personas y el futuro de la comunidad humana. Por tanto, debemos sentirnos responsables hoy cuando vemos el tejido social fracturado, los cimientos de las instituciones en tela de juicio, la violencia siempre presente y el avance de la mentira y la corrupción al servicio de intereses particulares. Una evaluación lúcida de lo que vivimos y un compromiso serio con la misión del país nos deben llevar a redescubrir el sentido de la política. La crisis de confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes tiene su origen en las ambiciones personales excesivas, las maniobras electorales, las promesas incumplidas, la falta de formación de la clase política, la ausencia de un plan común a largo plazo, el comportamiento populista. No es posible soñar un mundo ideal, menos cuando nuestros políticos son los que hemos hecho entre todos y a los que a la vez cada uno pide satisfacer sus propios intereses. Si la política atraviesa una grave crisis, es porque algo esencial se ha perdido. La vida comunitaria no puede prescindir de la política, que afirma la existencia de una comunidad, que trasciende los intereses particulares y define las mejores condiciones para que el ejercicio del poder esté realmente al servicio de la vida social. En los países democráticos, este poder se da en las elecciones, pero estas deben estar iluminadas y conducidas solo por la búsqueda del bien común, por la selección de las personas más competentes y por la garantía de la institucionalidad y por la decidida cooperación de todos. Nuestro país, como todos lo sabemos, tiene un gran potencial en distintos campos. Hay creatividad para el dinamismo económico y para diversas iniciativas solidarias. Hay experiencias y estructuras construidas con sabiduría y esfuerzo. Hay una gran reserva moral y capacidad de generosidad. Sin embargo, hay ausencias de liderazgos fuertes. Hay una tendencia a multiplicar y cambiar leyes pensando que ellas por sí solas lo resuelven todo. Hay manipulación de la realidad y aún de las personas a través del uso de las redes sociales. Hay vacíos en el campo ético por un predominio nefasto del egoísmo y del individualismo. Lograr un verdadero y efectivo proyecto social no puede hacerse con la simple yuxtaposición de propuestas según determinados intereses. La política debe afrontar ante todo la cuestión de sentido, no para decir a todos lo que debemos pensar, sino para asegurar un horizonte que mantenga unido y comprometido a todo el país, para garantizar que ninguno sea rechazado o se excluya de esta empresa que nos necesita a todos. La cuestión de sentido ha desaparecido de la política al reducirla a proteger y proporcionar derechos individuales cada vez más amplios en una realidad colectiva. Así, resulta más difícil articular la sociedad, un nosotros que no elimina el yo, sino que le otorga su puesto y su misión. La convivencia y la participación de todos en una obra común requieren más que un discurso gerencial.
Por tanto, antes de un periodo de elecciones, tenemos que pensar no solo en elegir unas personas, sino en escoger un modelo de país que sea bueno para todos. Esto supera el simplismo con que a veces enfrentamos las cosas. Nos pide producir pensamiento, conducir una verdadera educación ciudadana, proponernos una renovación moral y abrirnos todos a una dimensión trascendente de la vida. Con esos presupuestos y para mantenerlos se eligen los mejores. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.